En la teoría vamos a ver un concepto que es el concepto del límite de una función. ¿El límite qué es? Bueno, te lo voy a presentar y luego te voy a hacer una pequeña introducción de lo que hay que controlar de un límite, ¿vale? Los diferentes apartados, que los vamos a ir viendo en diferentes farmacursos, ¿vale? Mira, el límite tiene esta forma. Bueno, vamos a ver límite. Espera, te lo pongo bien. Vamos a poner así. Límite de una función. ¿Qué es el límite de una función? Bueno, lo primero, ¿qué aspecto tiene? Bueno, pues se suele poner así. Lim. Límite y se pone, aquí se pone la función. Debajo del lim, siempre se pone así, L y M. Ponemos la variable independiente y a qué valor está tendiendo. ¿Vale? ¿Con esto qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a analizar la función cuando la variable no toma el valor puro y duro de 1, 2 o el valor que queramos, sino cuando tendemos a ese valor. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues hay una diferencia importante y es que hay determinados valores que va a dar un poco igual coger el valor puro y duro o acercarnos al valor, porque la función va a dar un valor en la ordenada, en la f de x, va a dar un valor discreto, concreto. Por ejemplo, si yo te doy esta función y te digo x más 1 y te digo, oye, cuando la x vale 2, para x igual a 2, ¿cuánto vale la función? Entonces me dices, bueno, Pablo, esto es muy fácil, ¿no? Cuando x vale 2, pues la f de, puedes ponerme así, ¿no? F de 2, pues va a ser 2 más 1, igual a 3. Pues la función vale 3. Y dices, jo, esto es una tontería. Y si yo te digo que el límite, que me hagas el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que es x más 1, y dices, hombre, te puede dar un poco de respeto decir límite cuando x tiende a... Pero al final, a efectos prácticos, te estoy diciendo, oye, cuando yo estoy casi en 2, ya estoy a una mil millonésima de llegar a 2, pues tú me puedes decir, mira Pablo, pues para ser prácticos voy a meter el valor de 2 en la función y te digo a qué valor vas a tender. Si tú me dices a qué valor tiende la x, yo te digo a qué valor tiende la f de x. Te voy a decir cuál es el límite de la función, cuál es el extremo al que llegamos. Cuando tú tiendes a x2, yo te voy a decir a qué tiendes en la y. Y ese a qué tiendes en la y se pone con límite. Es decir, que esto sería igual a lo mismo, ¿no? Sería f de x sería 2 más 1. Es decir, en donde pone la variable, donde tenemos la variable x, a efectos prácticos estoy metiendo un 2, que es a lo que tiendo. Entonces esto da lo mismo. Entonces dices, bueno, pero entonces el límite es meter el valor en la variable. Sí, en un primer paso, cuando te dan un límite, lo primero que puedes hacer es coger el valor al que tiende la variable y lo metes en la función. Lo que pasa es que hay veces que responde muy bien, porque la función es, digamos, inofensiva, como x más 1, que la pobre, pues le echas cualquier valor y responde bien, con un valor discreto, ¿no? Continuo. Pero hay otras, funciones que metiéndole ese valor de 2, por ejemplo, pues no puedes resolver. Llegas a un valor que dices, bueno, ¿y esto qué hago?
Y entonces es cuando tienes que empezar a trabajar el límite, pues yendo por un extremo, por otro, aplicando propiedades de límites, etc. Cosas que vamos a ir viendo ahora. El caso más primario, el más sencillo, el que casi dices, bueno, pero si esto es como meter el valor, es el primero, es límite de una función cuando se tiende a un valor, ¿no? Tenemos el caso de un valor, ¿de acuerdo? Es el primer caso. Este valor puede ser pues, positivo, puede ser negativo, puede ser una fracción, lo que se te ocurra, ¿eh? Y el efecto es casi como este de aquí, ¿no? Que decimos, pues fácil. Yo meto, si tiendo a ese valor de variable independiente, yo te digo a qué tiende, es decir, el límite de la otra variable, de la f de x. ¿X tiende a 2? La función tiende en su límite a 3. ¿Que uno tiende a una cosa? La otra tiende a otra cosa. Es una tendencia. Lo que pasa es que a efectos prácticos metemos el valor, ¿de acuerdo? Podemos tener un valor determinado. También tenemos que ver un concepto de límites que es por los lados, ¿no?, del valor, ¿no? ¿Qué es esto de los lados del valor? Bueno, yo puedo me puedo aproximar al valor, yo puedo decir, oye, cuando tiende a 2, y entonces a efectos prácticos hemos metido el 2 en la función. Pero también te puedo decir dos casos. Te puedo decir, no, mira, vas a tender cuando la x tiende a 2 por la derecha y se pone con un más. O cuando la x tiende a 2 por la izquierda. Es decir, en otro farmacurso lo que vamos a ver es no meter la tendencia a piñón, a saco, es decir, coger el 2 y meterlo puro y duro en la función, sino decir, ¿qué pasa si yo voy por la derecha? Es decir, me aproximo por aquí. ¿O qué pasa si yo voy por la izquierda? ¿En cualquiera de los casos puedo decir que utilizo el 2? No. En este caso, que ya lo hemos comentado sobre todo en análisis de funciones, si te acuerdas, en el apartado de asíntotas, claro, en ese punto, justo si tocábamos ese punto no lo veíamos claro, pero teníamos que ir acercándonos a ese número, ¿no? Es como si aquí te acercases por el 2,00000 y hubiese un 1 por ahí perdido. Y aquí es el 1,999, un montón, y ves aquí casi otro 9 aquí, miles de 9, ¿no? Y dices, ¿es un 2? No, no es un 2. ¿Es a efectos prácticos un 2? Pues sí, pero esa diferencia de estar por debajo del 2 o por encima del 2 puede generar que la función sea positiva o negativa, ¿de acuerdo? Y entonces la situación cambia. Entonces, esos lados del valor, el lado derecho, ese es el lado derecho, y este es el lado izquierdo. Pues nos van a ayudar a entender el límite. Lo veremos en un farmacurso específico. El primero que vamos a ver va a ser el del valor, que es muy sencillote, ¿vale? Vamos a ver también que los límites, a diferencia de otros apartados en mate, que el infinito parece que no nos soluciona, ¿no? Porque infinito es una cosa como indefinida, ¿no? En los límites sí que se puede tender a un más infinito o menos infinito. Es decir, yo puedo decir un límite cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito y analizar cómo responde la función, ¿vale?
aquí sería x tiende a 2. Todo el rato estamos hablando del límite. Límite, cuando te pongo, es límite de una función cuando x tiende a 2. Límite de una función cuando x tiende a 2 por la derecha. Límite de una función cuando x tiende a 2 por la izquierda. Límite de la función cuando tiende a infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? Es otra cosa que vamos a trabajar. Otra cosa que tienes que saber de límites, si haremos un farmacurso específico, son las propiedades de los límites. Propiedades, sobre todo, con funciones, con números. Con funciones, con números, las veremos, ¿vale? Y vas a ver que es muy con números que multipliquen a un límite de una función, etcétera. ¿Vale? Las vamos a ver, son, pues nada, 6 propiedades, aproximadamente 6, 7 propiedades, y son fáciles de entender. Otro concepto que tenemos que ver son indeterminaciones. Indeterminaciones es cuando metemos un valor que tenemos un límite, ¿no? Un límite cuando x tiende a un valor de una función, ¿no? Imagínate, límite cuando x tiende a, yo qué sé, a 1. Y yo qué sé, tenemos, pues, tenemos de una función que es x cuadrado menos 1 partido, pues x menos 1, ¿no? Si tú metes este valor, dices, bueno, pues 1 al cuadrado menos 1 es 0, y 1 menos 1 es 0. Y tú puedes decir, 0 entre 0, pues no sé, 0 arriba, 0 abajo será 0. Pues no. Es una expresión que no tiene un resultado concreto, es indeterminada. Matemáticamente, tú no puedes repartir entre 0, 0. Conceptualmente no tiene un resultado, ¿vale? No es la única. Hay básicamente son 4, ¿vale? Tenemos 0 entre 0, tenemos también infinito entre infinito, tenemos infinito menos infinito, y otra que no lo parece, pero lo es, que es 1 al infinito. Porque tú dices, bueno, 1 al infinito, pues 1 por 1 por 1 por 1 por 1, pues será 1, ¿no? Pues no, es una indeterminación, ¿vale? Son esas 4 las que vamos a trabajar. Es decir, vamos a hacer un límite cuando x tiende a un valor, y cuando metamos ese valor, de repente, ¡blum!, vamos a llegar a esto. Y vamos a decir, ¿y ahora qué hacemos? Pues veremos determinadas opciones para resolver esa indeterminación y llegar a un valor concreto, ¿de acuerdo? Y luego, por último, tenemos que los límites nos sirven para hacer un análisis de continuidad de una función. Y dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene bastante relación, porque si realmente tú tienes una función, ¿no? Y yo qué sé, una función cualquiera, ¿no? Una lineal. Y tú dices, ¿esta función es continua? Hombre, pues viéndola así dibujada, sí, ¿no? Dirás, hombre, es una línea recta, está continua, no tiene ninguna intermitencia. Pero imagínate que no te la dibujan, ¿no? Y que ves una ecuación y que no sabes interpretarla. El concepto es que para que haya continuidad, tú tienes que coger un punto, por ejemplo, el 2, y la función, tanto a la izquierda como a la derecha del 2, es decir, en 2 por la izquierda, en 2 por la derecha y en el propio valor de 2, tiene que valer lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que la función, cuando toma el valor de menos 2,
perdón, de 2, que he puesto ahí, me he confundido con ese menos del lado izquierdo, ¿no? Si yo tengo una función y le meto el valor de 2, eso tendría que ser a efectos prácticos lo mismo que hacer el límite cuando voy por un lado del 2 de la función, y también debería ser a efectos prácticos lo mismo que hacer el límite si me acerco por el lado derecho de ese mismo valor, ¿no? Si yo, haciendo un zoom de esto, hago un zoom y yo me da lo mismo entrar por el 2, por la izquierda, por la derecha, por el propio valor, es que hay una continuidad, o sea, estoy en el mismo punto, ¿no? Es ese concepto. Voy a borrarte esto porque igual piensas que es otra cosa, una medusa o algo. ¿Vale? Bueno, en definitiva, que con una función con un valor, pues si vale lo mismo en ese valor y también un poquito antes y un poquito después, pues entre ese antes, durante y después me da el mismo valor, pues hay una continuidad, ¿vale? Es un concepto que lo vamos a ir viendo en los diferentes, en uno de los farmacursos específico, ¿de acuerdo? Bueno, en principio esos son todos los conceptos que te tienes que ir, que te voy presentando, ¿eh? Es normal que alguno te suene raro, ¿vale? Que digas, jo, indeterminación, pero eso ¿cómo vamos a hacer? Infinito entre infinito, uf, y cuando tienda a infinito. Bueno, no te preocupes, vamos a hacer ejercicios de cada apartado y a medida que vayas haciendo los ejercicios te vas a dar cuenta que los límites son muy sencillos de entender, ¿vale? Vamos a empezar por el primer caso, por el de un valor, que es muy sencillo de ver. Luego iremos viendo los laterales, lados o laterales, ¿no? También se llaman laterales estos. Vamos a trabajar también con los conceptos infinito menos infinito y le vamos a quitar el miedo, no tiene ningún misterio. Vamos a ver propiedades que nos van a ayudar para manejar funciones, cuando multipliquemos un número por un límite de una función, ver cómo lo tenemos que manejar. Vamos a toparnos con indeterminaciones que al principio nos encogeremos un poco de hombros, pero luego vamos a ver cómo salir de ellas y llegar a un valor concreto. Y luego vamos a entender los límites, cómo nos ayudan en la continuidad de funciones.